Bueno, llamar a lista, entonces está Luis Ricardo, ¿cierto? Claudia Carolina, Edinson Malagón, Luis Ricardo Ortega, ya la había marcado. Paula Andrea, y me imagino que Sandra Rocío. Muy bien, ahí quedan todos. Entonces, ¿escuchó a Paula Andrea? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues yo tengo una duda muy puntual. Mi reto se trata sobre unas calificaciones, pero no he sabido cómo poner el rango, cómo evaluar la variable en un rango. Listo. Entonces, de rango. Validar rangos de una variable. Listo, muy bien. Eso lo tratamos ahorita. ¿Quién sigue? Sigue Sandra Rocío. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, también es reto 3, creo que es el mismo que tiene Paola. Lo que nos pide, o sea, la verdad es la primera vez que entro a la tutoría, entonces quería ver cómo es la dinámica. Vale. Y, o sea, pues mirar, o sea, en realidad estoy mirando cómo es la dinámica porque no sé qué se pueda preguntar o cómo es. Vale, listo. Normalmente lo que yo hago es al inicio, pues preguntar qué dudas tienen al respecto a cada uno para tratar de entonces listarlas y ver cuáles puedo yo asociar para a la hora de hacer la explicación. Entonces voy como tratando de generalizar las dudas y abordarlas todas a la vez. Tratar, porque pues en una hora no, por lo general si son dudas muy diferentes, pues no se alcanza. Entonces yo por lo general pregunto entonces qué dudas tienen y voy mirando cómo tratar de abordarlas todas de manera conjunta. Listo, gracias. Entonces, pero bueno, reto 3 y ¿qué o qué? No, pues la verdad, o sea, estaba empezándolo a hacer, pero pues vi el tema de tutoría y quería ver si, o sea, si Vale, pues pero como es que que no sé, por ejemplo, cuál sea el reto, porque por ejemplo el compañero era un reto 3, ¿cierto, Luis Ricardo? Sí, señor. Y en otros compañeros también ya abordamos el reto 3, pero de forma diferente. Entonces no sé si es el mismo reto o es otro. Bueno, pues puedo estar en la tutoría y igual no creo que... Claro, la tutoría es para ustedes. No, igual voy a estar, o sea, voy a estar y lo que me sirva lo voy. No, pero me puedes decir, no, es que la temática de reto 3 consiste en funciones, consiste en ciclos. Son ciclos y tenemos que enlistar unas notas y sacar un promedio. Vamos a ver ciclos. Claudia Carolina. Buenas noches, profe. Soy igual que Sandra, la verdad estoy conociendo la dinámica, es la primera tutoría. El mismo reto de Sandra y de Paola, nos piden tomar unas notas y sacar a lo último, imprimir un promedio, pero realizar ciertas validaciones, algo que las notas sean entre 1 y 5 y que el programa termine cuando se ingrese un 0, por ejemplo. Yo ya intenté hacerlo, la lógica la entiendo, pero hay algo que no funciona, entonces pensé que de pronto se revisaba código o algo así, pero al igual que Sandra, quiero quedarme para ver si me... Vale. Bueno, ya que pues es la primera vez que ingresan acá, les comento, pues no siempre yo tengo esta voz, es que estoy malo en la garganta, pido disculpas, pero pues no siempre voy a hablar así. Bueno, entonces otra cosa es, bueno, por lo que veo tiene un menú, ¿cierto? Me imagino que será ingresar nota, salir y demás. Y otra cosa es que te utiliza ciclos, y me imagino que el rango es referente a las notas, ¿cierto? Por ejemplo, pasaste, no pasaste, ¿cierto? Sí, señor. Ok. De ciclos. Y Edinson Malagón. Bueno, sí, pues igualmente como mis compañeras, creo que somos del mismo grupo, tengo el mismo reto que Se ella. pusieron de acuerdo entonces para llegar todos. Igual la primera vez que entro a esta tutoría. Y también tengo así el inconveniente en cómo usar el ciclo for, porque es que yo estoy haciéndolo y vuelvo y me repito, no
sé cómo salirme bien, no sé la estructura, si estoy inventando mal o qué. Pero, Listo. Gracias. Les digo que me llegaron en, ¿cómo se llaman? Gavilla. Entonces, bueno, vamos a utilizar Colab, una plataforma de Google que me permite a mí, pues, ejecutar código en Python de manera gratuita, utilizando un computador virtual que ellos me prestan, sin ningún pago ni nada, y puedo compartirlo como si fuera un documento en línea. Esto se le conoce como un cuaderno o un notebook de Python, donde yo puedo agregar, por ejemplo, texto, que no sé si lo conozcan. Esto sería Recto 3, ¿cierto? Notas y así demás. ¿Listo? Entonces, bueno, normalmente el ejercicio puede que tenga sus variaciones, pero con lo que les voy a explicar es suficiente. ¿Listo? Normalmente este tipo de ejercicios piden un menú. ¿Qué significa que haya un menú? Que se va a requerir de hacer un while true, es decir, una especie de do while, pero obviamente no existe en Python. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la estructura. ¿Listo? ¿Qué va a manejar este while true? Este while true va a manejar nuestro, llamémoslo así, menú. Cuando yo digo un menú, hago referencia a, ¿quiere ingresar una nota? Sí, no, bueno. ¿Quiere ingresar una nota? O bueno, es que no sé, es que tendría que tener otras opciones, no sé cuáles son las otras opciones. Por ejemplo, imprimir reportes o imprimir promedio o indicar si pasó, no sé. Y al final, cuando yo diga, por ejemplo, que desea ingresar otra nota, le puedo colocar no y se sale. O podemos colocar una condición que diga 0. No importa realmente. Lo que nos importa es indicar una opción. Entonces, yo le voy a plantear la opción que sea 0, ¿cierto? Y si la opción es 0, yo le digo que salga. ¿Listo? Yo inicio, ejecuto siempre mi while, como si fuera un do while, hago un break al final para que cuando se llegue a cumplir la condición que estamos indicando en nuestro menú, no lo hemos hecho, pero ya estoy como pensando en la estructura, bueno. Entonces, la opción del menú la voy a almacenar en una opción, y si llega a ser 0, porque nuestro menú va a ser que si agrega 0, finaliza el programa, pues imprime break, después debemos agregar aquí print, por ejemplo, gracias, digamos, y lo hacemos así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer todo lo referente a la programación acá. Entonces, podríamos, por ejemplo, poner lo mismo, opción. Igual, si de pronto me estoy como equivocando respecto al ejercicio, me comentan, bueno, esto es interactivo. Me dicen, no, Pues miren, igual, esto es así, así. ¿Cómo? Perdón. Acabé de compartir en el chat el reto que tenemos con nuestras compañeras. El reto. Vale, le voy a echar una revisadita rápido. Mire que a veces sí dejan compartir y a veces no dejan compartir, eso está más raro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice? Mientras que son mucho texto. Reto de semana 3, bla, bla, bla. Se han registrado calificaciones. Ejercicio propuesto. Calificaciones de 1 a 5. Por ejemplo, aquí, des en cuenta, cuando nos plantean que un dato está dentro de un rango, tenemos que colocar un validador. Digamos que lo ideal es colocarlo. Muchos no lo colocan porque de pronto el usuario no se va a equivocar. No sé si BPL les va a colocar un dato que salga de este error validando esta condición. Como no sé, no he visto las pruebas que ellos tienen, les recomiendo siempre hacer estos validadores. ¿Qué me refiero con un validador? Que ingrese un 0, que ingrese un 6 o un 5.1 o ingrese un texto o lo que sea. Esos casos que son equivocados, debería pedir nuevamente la nota. ¿Listo? Partamos de ahí. Obtenidas por un estudiante, escriba un programa en Python 3 que solicite la información y la almacena en una lista y que al final muestre en pantalla el nombre del estudiante, la suma de la nota, la cantidad de notas y el promedio. Con un decimal, si se aprobó la asignatura, promedio mínimo de 3, el programa debe validar los números ingresados sean decimales positivos. ¿Qué? El programa debe validar que los números ingresados sean decimales positivos en el rango indicado. Vamos a el decimal positivo en el rango indicado. Y ante un error, mostrar el mensaje dato errado, intente nuevo.
Me imagino que las validaciones que yo le estoy diciendo acá. Ya no, esperen. Con un decimal, tener eso en cuenta. Tener muy bien eso en cuenta. Me están dando hartas restricciones. Listo, un decimal. Se aprobó la Profe, qué pena. señor. Pues no sé si pues, en este momento nosotros estamos viendo el tema de secciones, los bucles, el for, el while y lo que es el float y el entero. Eso tiene que ver, ese reto tiene que ver con Disculpe, los últimos dos temas no le alcancé a entender. los de bucles, el for y el while y excepciones. Si es que las excepciones son para este caso, los bucles y todo esto son bucles. Pero entonces, por ejemplo, acá toca controlar con decimal, pero lo que no entiendo qué significan decimales positivos en el rango indicado. No sé, no lo entiendo, no sé qué sea un decimal positivo. O sea, hay una condición, que digamos que la variable que tenemos es, digamos, un if. Si la nota es -0, entonces ya bote en pantalla tal error. Sí, pero es que nunca va a ser -0 porque siempre va a ser entre 1 y 5. Entonces siempre va a ser positivo la parte... -1, -2, entonces que bote ese error. Pero entonces, digamos que, bueno, está bien, yo es que yo estaba pensando como decimales, como esta parte decimal. Más bien sería, porque para mí esto es un número decimal, no los decimales. Los decimales para mí yo los tomo, pero sí, yo creo que es que para mí el decimal es esto. Que me diga que esto es un decimal positivo, ¿en qué momento voy a ver un decimal negativo? Pero sería más bien los números decimales, por ejemplo, esta parte completa. Pero igual, con el planteamiento del rango se valida toda esta parte. Y ante un error... Más abajito, como lo que está pidiendo el bot, o no sé cómo se llama lo que le dice. No le escucho bien, no le escucho bien. Ahí más abajo, profe, usted como lo que revisa el bot, o no sé cómo se llama. Sí, aquí está, mira, aquí le dicen los inputs que tiene, eso sí le recomiendo. -2, entonces cuando usted vota ese -2, un decimal negativo, tiene que votar ese error. Listo. Por eso sí. Entonces, lo que les digo, eso sí, pilas con lo que ustedes van a colocar y van a pedir y van a imprimir en los programas, porque tengan en cuenta que BPL valida única y explícitamente la salida exactamente como ella la espera. ¿Listo? Así, ellos le dan una estructura de salida, bueno, hay ejemplos de salida. Por ejemplo, la salida de nombre del estudiante, así tiene que ser, nombre del estudiante, bueno, estos serán los inputs. Pero entonces, por ejemplo, nombre del estudiante es lo que vamos a mostrar, imprimir Oscar, nota 1 se le pide, nota 2 se le pide. Por ejemplo, bueno, aquí no le dan una validación, el estudiante Oscar tuvo, ¿qué? Pero aquí no dice nota 0, el estudiante... Ah, pero espere. Y ante un error, mensaje hablará y solicita el nuevo dato. El programa terminará cuando ingrese la nota 10 o cuando se ingrese el valor 0. Listo. O sea, puede agregar 10 notas o hasta que la nota sea 0. Entonces, estudiante Oscar tuvo 6 notas y ¿verdad? Listo. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la condición? La condición sea, por ejemplo, nota 0 o un contador sea igual a 10. ¿Listo? Ya estoy yo como asumiendo entonces las opciones, por lo tanto yo hago un contador, ¿cierto? Lo defino aquí arriba. ¿Por qué lo defino afuera? Porque cada vez que se ejecute el while, pues va a llegar a como tal. ¿Listo? Aunque realmente creo que con un while true no era muy necesario. Pero bueno, es que podemos hacer un while hasta 10. Pero no, trabajémoslo así, es más práctico. Ya que hacemos un contador y demás. Entonces, aquí hacemos, por ejemplo, que ingrese 10 notas, por ejemplo, 1, 2, 3, bueno, 3, 4, 5, 7, ingreso 0. Pero debe ingresar la nota 10 iniciando desde 1. Ok. Entonces, sería, viene acá, ingresa la nota 0, ok, y se imprime
Vamos a reestructurar. Por ejemplo, si yo imprimo el contador de notas, ¿cierto? Me imprimiría 0. Pero en este caso necesitamos iniciar en 1. Entonces, para que todo lo que se ejecute acá sea con la nota 1, y cuando llegue a esta parte, entonces hagamos el acumulador. Vamos a hacerlo acá. Ah, no, pero esperen. Esta es la 10. Sí, porque igual la 10 la toma, ¿cierto? Dice que ingresa la nota número 10, entonces la nota número 1 lo hace todo, la nota número 2, la nota número 3 y así. Y de pronto tengamos una condición acá y verificamos. De pronto esto lo voy a poner antecitos, pero pues no es la gran cosa, ¿listo? Si hay alguna duda al respecto, me dice. Entonces, señor. Tengo una duda. Señor. Sí, yo lo voy aquí, levanto la mano. No, es que yo no puedo ver yo de allá porque pues estoy revisando aquí esto. Dígame. Sí, ahí en el while true yo puedo meter ahí en un for, que yo lo estoy haciendo así, digamos, pero... Sí, claro, es que cualquier bloque de código lo puede colocar en cualquier lado, todos son al fin y al cabo comandos. Puede colocar un while dentro de un if, dentro de un while, dentro de un while, dentro de un while, como quiera, ya depende de su lógica. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es pedir notas. Se cuenta que lo que está haciendo acá es nombre del estudiante. Vamos a imprimir. Entonces, name. Entonces yo imprimo, bla, bla, bla. Input, ¿cierto? Nombre. ¿Listo? Aunque esto lo hago una única vez, ¿cierto? ¿Para qué es este while? Este while va a ser para pedir las notas. Es que yo puedo decir que puede ser un while, puede ser un for, como quieran. Sí, es que la cuestión es que, ¿qué pasa? Si yo lo hago con un while true, igual tengo que colocar, por ejemplo, que si llega a agregar una nota 0, se salga con un break. Si yo hago con un while, que es que la condición sea un contador hasta menor que 10, igual se ejecuta 10 veces, pero si ejecuta un 0, un break. Si puedo agregar un for que me ejecute, me itere 10 veces, pero cuando ejecute la nota 0, igual me toca ponerle un break. Entonces, al fin y al cabo, voy a tener que controlar esta validación. ¿Se dan cuenta? Solo que, pues, en este caso, como tengo while true, pues le pongo esta y voy haciendo como el for manual. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy haciendo acá, bueno, esto no es, esto debería ser, por ejemplo, acá, y aquí le pongo un contador más. Pero acá no, más no. ¿Listo? Estoy haciendo como el for. Realmente se puede hacer con while, con for, como quieran, o while true, como quieran. Lo importante es que tengan claro qué es lo que están haciendo. Como yo sé que solo pido el nombre una única vez, Oscar, después voy a pedir las notas. ¿Listo? Entonces, pues ya voy a pedir, por ejemplo, voy a declarar una lista que se va a llamar, vamos a declarar listas arriba. Lista, sí, lista no. A la cual entonces yo le voy a hacer un lista notas.append, ¿cierto? De un input, ¿cierto? Que me va a decir nota, ¿sí? Nota 1. Yo puedo hacer esto de hacer un format a la cadena en donde yo imprimo el contador, que sería la cantidad de notas, ¿cierto? Que sería 1. Posteriormente le pongo 2 puntos y, por ejemplo, sería un espacio. Tenemos que armar literal lo que nos están diciendo. ¿Qué pasa? Si yo hago esto así, puede que tenga conflictos por el hecho de qué pasa. Aquí ya llegan los validadores. Uno primero hace en teoría cómo saldría todo muy bien. Pero aquí puedo tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Que ingrese un texto, que no le pueda hacer un casteo a float, o que me ingrese un float de muchos decimales. No lo plantean acá, pero debo controlarlo, creería yo. Entonces aquí llega ya como tal un manejo de try, ¿cierto? ¿Qué pasa? Primero voy a manejar yo el error. Yo no le voy a poner un value error, yo lo voy a dejar así. Que va a decir, por ejemplo,
llega a ingresar texto, hagámoslo paso a paso. Dice dato errado, intento de nuevo con todo y punto. Pilas con esos datos. ¿Por qué? Porque la salida tiene que ser tal cual. Entonces le hago un print, dato errado, intento de nuevo. ¿Listo? Cualquier error que haya con respecto a acá. ¿Qué pasa? Puede que al hacer el casteo tengamos el error, pasa esto, ¿cierto? ¿Qué pasa si hacemos esto? Ahí, ¿qué pasa? Tenemos que volver a pedir. Entonces, otra forma que muchos suelen utilizar acá sería hacer otro while true. Puede que miren un poco tedioso, de que hay tantas cosas, pero pues no sabemos cuántas veces el usuario va a ingresar mal los datos, pues que lo pida hasta que, ¿qué? Hasta que esté todo bien. Por tanto, yo le pongo un if en donde no, acá puede ser. Acá puedo colocar un else. Yo le hago un break. ¿Listo? Si hay un error, ¿cierto? Un error de que ingresó texto, me manda directamente el error porque no se puede hacer el casteo. Pero ¿qué pasa si ingresa? Es que no veo que lo pidan acá. Pero igual les comento. Hay una forma de poder lanzar un error, pero yo lo veo que... Bueno, realmente no piden controlar los decimales, ¿no? Profe, perdón, en un punto sí dice que la salida debe tener un solo decimal. Pero la salida, pero me refiero a que si la máquina si por ejemplo la no. máquina le ingresa 1.55, si toque volver a mostrar y decirle, no, por favor ingrese, no dice, ¿cierto? No, no señor, no dice. Solamente dice que sí se debe controlar, es que sea un número decimal, pero no dice que se controle la entrada de tantos decimales, no. Listo, listo. Entonces hagamos el float acá, a un solo decimal. Pero aquí o hacemos al final, vamos a hacerlo al final más bien. Porque igual al final toca sumar. No, pero igual, si llega a ingresar, hagamos el casteo. Ven que es que no me acuerdo, nunca me he acordado bien de este formato. Lo siento, pero es que acordarme la estructura, restringir. Si ustedes se acuerdan, me dicen. Restringir. No me acuerdo, a mí siempre me olvida la lista. Esto que está acá. Format. Bueno, yo estoy utilizando un format, en esta parte, format. Entonces, en teoría, esto debería poner yo. Pero estoy haciendo un flow. Bueno. No sé si han visto esta partecita. ¿Conocen este carácter? No, eso no lo hemos visto. Digamos que es una forma para que si le llega a ingresar, por ejemplo, acá dicen un valor decimal así de grande, cuando le hacemos un format, que es como lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Con este format acá, pero este es independiente. Lo que hace es transformar esto que está acá, digamos que lo reformatea a esta estructura. Le dice que me ingrese, por favor, 2 decimales. ¿Sí? Entonces pasaría a tener 13.94. ¿Listo? Mira, aquí está. Bueno, aquí lo redondea. ¿Has visto el round? Creo que es. Digamos que es similar, pero es que aquí estamos restringiendo a tantos decimales. Por ejemplo, yo le puedo poner 6. Y me mandará hasta 6 decimales o a 1. ¿Sí me hago entender? Yo controlo la cantidad de decimales. Sino que necesito acordarme esta parte, al fin y al cabo esto sería la cadena float, pero es que esto es una... mire, ya. Ve que la cadena quede un poquito larga. Aquí la hacemos a 1. Bueno, ¿qué estoy haciendo allá? Puede que ustedes miren un enredo, pero si se dan cuenta todo está concatenado. Yo hago un input, ¿cierto? Mostrando un mensaje. El input yo le casteo a float. Si el float lanza un error porque de pronto ingresó texto, se viene por acá. Y lo que hace es volver acá
y pide nuevamente. Si no hay ningún error de casteo, yo tomo eso que está acá, es decir, lo que ingresó, le hago un formateo, como le mostraba aquí yo, está este número, este valor X, ¿cierto? Y lo voy a formatear a esta estructura decimal, para no complicarme tanto la vida, de una vez. Solo que por lo que veo me queda como texto, me parece extraño. Entonces, en teoría, en teoría me parece extraño que toque volver a hacerle casteo. ¿Listo? Para que me quede como fluent. Vamos a ver cómo queda, ¿listo? ¿Alguna duda? ¿Aló? No, no, señor. Vale. Listo, entonces ya ingresamos todo, hicimos las validaciones. Por más que ingrese la persona 20 decimales, lo vamos a guardar solamente una y eso lo vamos a guardar en lista de tipo float. ¿Listo? Bueno, al final, ¿qué pasa? Tenemos entonces nosotros una lista, notas, ¿cierto? Pero esto sería para verificar. Pero esperen. No. ¿Qué que no me comentan ustedes? Creo que eso es con un for, profe. Que No. una nota 1, 2, 3, 4 hasta las notas que usted le ingrese hasta 10. No, pero sí está bien así. No. Es que pensé que me iba a guardar el dato si llega a lanzar un error, pero no. Si lanza un error, jamás hace la asignación. ¿Listo? Entonces pensé que lista notas me iba a estar guardando datos que eran errores. No. Entonces con esto hacemos que ingrese, por ejemplo, 10 notas. ¿Listo? ¿A qué sigue? Ya con eso hacemos un count y imprimimos. Pues si quieren vamos a imprimir por el momento. No, hombre, Pepito. A uno, lo que se, digamos que, por ejemplo, no hemos agregado si coloca datos mayores a 6, a 5, datos menores a 1, no hemos agregado ese validador. Pero digamos que ingresó un texto. Aterrado, intente de nuevo. Volvemos. Aunque esperen porque igual no estoy imprimiendo la lista para que. Bueno, aquí se bugueó esta cosa. Entonces, vamos a imprimir al final de todo. La lista. Para que miremos qué fue lo que guardó. Entonces, Pepito. Está 1. Dato errado, intente de nuevo. Ingresamos 2.00. Bueno, aquí que salió. Nota, no es de... ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenemos una cuestión que se me pasó. Y es que esto tenemos que almacenarlo con una variable antes, porque vamos a preguntar acá antes de almacenarla. Entonces, esto va antecitos, va después. Ven cómo uno va modificando, pues aquí sería nota igual a esto. Y nota es 0, se sale. Pero si no, entonces agregamos nota. ¿Listo? ¿Sí entienden el cambio? ¿Aló? Sí, señor. Listo. Entonces, nombre, Pepito, a 1, 2.00, no me acuerdo si con coma, ¿será que la toma? No, tiene que ser con punto, 3.5, 4.67, y digamos que ingresamos un 0. Entonces, ingresamos 0, y nos dice que gracias, y lo que ingresamos fue, ¿se dan cuenta que restringimos a un decimal? 2, 3, 5,
bueno, acá porque pues nos equivocamos, ¿no? Aquí sería que es con punto, entonces 3.5, y aquí, aunque nos hizo un redondeo, ¿no? Entonces aquí sería 467 que nos redondeó a 47. ¿Listo? Porque pues le hicimos que nos redondeara a una cifra, ¿listo? Pero igual el programa no creo que les ponga problema, pero si se dan cuenta fue agregar solamente una partecita. Bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Qué falta? Agregar otro validador. El otro validador, ¿qué debe hacer? Se ingresa, ¿cierto? Se ingresa un elemento, un dato, perdón, y nota es menor que 1.0 o nota es mayor que 5.0, le voy a decir, lánceme un error, value error. Esa es la forma de decirle, lánceme un error. Entonces, por ejemplo, repito, nota 1, por ejemplo, 9. Dato errado, ¿sí ven? Ingreso 9, él, como yo lance un error manualmente, él va y entra al Leset y me muestra el mensaje. ¿Listo? Porque para mí, una nota menor que 1.0 o mayor que 5.0 es un error. ¿Listo? Y con eso yo garantizo aquí, por ejemplo, que cuando ya... Aunque esperen, porque si yo pongo el 0, en teoría no me lo toma, ¿no? Bueno. Es que piden hartos validadores, porque des en cuenta que la nota tiene que ser de entre 1.0 y 5. ¿Qué pasa si yo le pongo menor que 0? En teoría, es que estoy pensando ya de manera de tener bastantes controlados los datos. Por ejemplo, el programa o el usuario me puede ingresar 0.5. Entonces pregunto, ¿esta nota es válida? Aló. Ahí sí sería válido porque solo nos está pidiendo que no sea menos a 0. Pero si se dan cuenta, ¿qué dice el reto? No sería válido porque el rango es entre 1.0 y 5. Exacto. Y 5. No podemos simplemente indicar acá. Entonces esto nos complica la cosa. Esperen. Aquí tendría que agregar si por ejemplo ingresa que si un valor si ingresa 6 es un dato diferente de 0, sí, bueno. Si ingresa 0.5 es diferente de 0, sí, ok. Si ingresa 0, cumple acá, 0 es diferente, no. Listo. Listo. Debería, ¿no? Cerrado, 2.3, 0, 0, gracias, 2.3. ¿Listo? ¿Entendí esta parte? Sí, señor. Des en cuenta que agregué un paréntesis para que este OR me tome directamente acá estos dos elementos. Primero, porque no sé la jerarquía de operadores, no sé si me vaya a tomar, si yo le quitara esto, realmente no me acuerdo, pero como no me acuerdo, prefiero colocar paréntesis. No sé si, por ejemplo, me vaya a hacer primero el AND, luego el OR, o lo que sea. Entonces, para prevenir, yo lo hago así. Y con eso tengo la certeza. Entonces, que me ingrese cualquier dato mayor a 5.0, menor que 1.0 y que sea diferente de 0, entonces me lanza un error. Si me ingresa, aunque aquí debería, no, pero él dice que 0, entonces 0, no si es 0.0. Entonces, aunque le podríamos agregar, que podemos hacer mucho más completo acá.
así, por ejemplo. Y no hay ningún problema, es que no sé si nos ingresan 0.0, pero pues creo que el problema no es tan en detalle, ¿listo? Entonces, por ahora, de momento así. ¿Qué más nos dicen? Por ejemplo, se me perdió. Al fin y al cabo hacer la suma, ¿cierto? Es pedir notas, mostrarlas. Ingresa 0, el estudiante tuvo 6 notas que suman tantos puntos. Calificación final es de 3.6, aprobó la asignatura. Ejemplos de lo que podrá digitar el usuario. Incluye cada espacio tildes, puntos y símbolos presentados en el ejemplo de salida de la pantalla. Ah, mire, sí, tiene que ser explícito. Si colocan calificación sin tilde, a pesar de que tengan todo lo demás bien, les toma como diferente. Entonces vamos a colocar tal cual la salida. Entonces, aprobó la asignatura. Si es mayor a 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si es menor? Si es que programa de validar con decimal y se aprobó la asignatura promedio mínimo 3, programa de validar, Pero no dice, ¿cierto? No dice qué texto literal debería colocarse, ¿cierto? Es que eso es lo que ustedes deben como averiguar, porque es que si colocan aprobó en minúscula todo, pues listo. Pero si les piden que reprobó la asignatura, todos debe estar en la misma estructura. Es que el programa es sensible a la estructura del programa. Bueno, como yo sé que aquí tengo qué variables. Oscar, ¿yo lo tengo? Sí. 6 notas, eso es un contador. La suma, eso es una función de suma que me suma todos los datos de la nota. No hay ningún problema. La calificación final es el promedio, ¿cierto? Y esto que está acá ya no es directamente sobre la lista, ya sería dependiendo de una condición. Vamos a averiguar cómo colocar esta parte. Yo voy a colocar una variable. Entonces ya después de haberme salido de toda esta parte, yo voy a colocar acá. Sí, no me acuerdo cómo es que es el promedio. Un momentico. Creo que promedio no hay. Listo, no, creo que promedio no hay. Bueno, si hay de pronto una función, pero no me acuerdo, pero vamos a hacerlo de la otra forma. Entonces, vamos a hacer los datos, a sacar primero las variables. Ya tenemos nombre. Vamos a hacer entonces, para que miren, cantidad de notas es igual a len de notas. Listo. ¿Qué más nos piden? La suma. Suma notas. Es igual a sum lista notas. Listo. Calificación final es el promedio. Calificación final es igual a la suma de la lista, ¿cierto? Dividido por el tamaño de la lista. Pero esto, si no estoy mal, debo hacerle un float. Aunque tengan en cuenta que debe ser a un decimal y puede que esto me retorne más de un decimal. Ya vimos cómo hacer un format a esto, ¿no? Entonces, más bien hacemos acá, copiamos esta partecita, vemos acá, ¿cierto? Entonces, hacemos un format al valor que está acá. ¿Saben cómo calcular el promedio? No es la suma de todos los elementos dividido en la cantidad de elementos, ¿no? Entonces le hacemos un format a un decimal y eso lo hacemos un float. Y tenemos el cálculo final. Si tienen alguna duda, me comentan. Si veo que no me dicen nada, pues es porque estamos entendiendo. Bueno.
Ahora, según esta nota, tenemos que indicar esto que está acá, aprobó o no aprobó. Entonces yo puedo aquí, pues, modificar, llamémoslo acá un string RTA, ¿cierto? En donde esto, en teoría, debería estar dentro de esto que está acá. Con eso terminamos. Por ejemplo, si cálculo final es mayor o igual a 3.0, el string, ¿cierto? Yo lo voy a colocar, para no manejar un else, lo voy a colocar reprobó, por defecto. ¿Listo? Le voy a colocar reprobó por defecto. Si llega a cumplir la condición, él hace la sobreescritura. Bueno, él sobreescribe. Le pone acá aprobó. ¿Listo? Para no colocar un else y que agregar otro texto. No, simplemente se sobreescribe y si no, pues ya toma el valor por defecto. ¿Listo? ¿Qué nos dice después? Imprimir. Entonces, pues hacemos un print donde imprimimos toda la cadena que está acá. Hacemos un fprint, lo acomodamos para acá. Aquí. Ve qué raro. Listo, ve. Bueno, para que todo quede aquí pegado, ¿listo? Entonces, yo digo que, bueno, el estudiante Oscar, esto me hace referencia ¿a quién? Nombre. Name. Name. Arriba está como name. Name, muy bien. Obtuvo, ¿esto qué es? ¿Ese es len? Sí, pero como los calculamos en variables, pues yo podría haber Cantidad de notas. hecho, pues de hecho cantidad de notas lo puedo trabajar yo acá, más bien. Utilicemos más bien la suma de notas para no volverlas a calcular. Por favor, compañeros. Esto va con este format debería ser. Ok, aquí quiero que me equivoque, no, sino creo que me sobra uno. Y acá. Entonces el format de la división. Quiero ver que es que hay muchas veces cuando yo hago una división así puede que me lo pasa entero. Quiero mirar cómo lo opera. Hay veces que yo divido y quisiera que dé decimales y estoy dividiendo valores enteros, creo que el resultado me lo toma como entero, pero creo que como son floats no pasa nada. Pero bueno. Entonces sería aquí cantidad notas, ¿cierto? Suma esto que representa. Suma notas. Exacto. Sin espacio, ¿no? No, sí tiene que haber un espacio. Se supone que es un espacio. Igual tener cuidado, un espacio. Su calificación final es de... bueno, aquí no me lo hizo el format. Pero voy a ver si de pronto eso debería poder ser. Entonces, calificación final es esta. Y aquí, pues, colocamos el mensajito que nosotros le pusimos. Ejecutemos. Nombre, Pepito. Cada uno, por ejemplo, ingresamos algo texto, dato erróneo. Si ingreso yo, por ejemplo, 0.2, dato errado. Si le pongo 0, finaliza. Pero coloquemos, por ejemplo, -3, dato errado. Si le pongo 9, dato errado. Le pongo 1.0, toma, sigue la nota 2, 3.90.
38. La nota 3 va a ser, por ejemplo, 5.0. Ingresemos primero todas las notas. 2.7, 4.2, 2.9, 5.0, 3.5 y 2.9, 4.6. Con todas las 10 notas, gracias. Bueno, este mensaje sobra, ¿no? Lo quitan porfa del mensaje porque no les toma como un resultado erróneo. El estudiante Pepito obtuvo 9 notas. Bueno, aquí toca sumarle 1, ¿no? Porque pues el len me retorna la cantidad de elementos, pero sí, aquí toca sumarle 1. Pero entonces esperen porque no debería ser, esperen, porque no son 2. Entonces creo que hay una nota que no está tomando. Hay una nota que no la está tomando. ¿Cuánto es la última? Que revisemos, por ejemplo. Si llega la nota, por ejemplo, la nota número 10, ¿cierto? La nota número 10 viene, la nota 10 se sale. Sí, mire, aquí estamos cometiendo un error. Esto tiene que estar antes de esta parte. Pero bueno, aquí llega un dilema. Porque es que si lo agrego acá, si me pone 0, me lo suma. Si lo agrego acá, si me pone esto, entonces yo le puedo poner... ¿Se dan cuenta cuál es el error ahí? Entonces, La verdad no, señor. vale, es que miren cómo está el código. ¿Qué pasa si yo ingreso la nota número 10? Listo, él me imprime nota número 10, está guardada en nota. Llega aquí y él me pregunta, ¿nota es 0 o nota es el contador? Pero el contador. Es que yo creo que no me está guardando. Voy a imprimir nuevamente. Porque creo que es que no debería sacar, no debería mostrar 9, no debería. Si está tomando 9, estas operaciones están mal. Aunque des en cuenta que ni siquiera me está tomando el trasteo. Esto hace referencia a la suma. Es que claro, a la suma no le hicimos esto. A la suma hay que hacerle lo mismo. Son 2. Listo. Y calificación final es de 3.5. Aprobó la asignatura. Lo demás está bien. Pero la cuestión es que el promedio no va a ser este porque creo que no está tomando este último dato. Porque nos dice que son 9 notas y son 10. ¿Listo? Entonces, es una cuestión de agregar este append antecitos. Vamos a imprimirlos, que creo que casi seguro que es que no está tomando ese dato. Vamos a imprimirlo, a hacer rápidamente, ya falta un minuto, pero pues imprimamos acá. Esta nota. Vamos a ver qué está almacenando. Hacemos rápido los 10 elementos. Pepito. 2, 3, bueno, claro, tienen que ser todos los mismos. Pero bueno, ingreso 2, 3, 2. El último. Falta el último, profe. Exacto. Es la sospecha que yo tenía. Ya me la solía. Entonces, esto se quita, que esto sobra. Entonces no lo está agregando. Se llega al contador acá 10 y listo. ¡Pum! Se sale. Entonces,
tenemos que mover, como que reestructurarlo, pero lo que yo decía era que si yo esto lo muevo acá, ¿qué pasa? Si me ingresa nota igual 0, me la va a guardar. ¿Listo? Podría agregar algún manual, podría agregar yo un if, si, nota, es diferente de 0, pero eso sería algo muy como, ¿cómo decirlo? Como forzado, funciona, va a funcionar, ahí con eso se soluciona, pero la idea es que que sepamos y utilicemos el código que ya estamos haciendo. Si se dan cuenta que estamos preguntando y volver a preguntar, pues esto lo veo como mal. ¿Listo? Pero para que tengamos en cuenta. Y aquí va a funcionar, pero esto podríamos reestructurarlo de otra forma. Bueno, miremos. No me modifique. Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, cinco. Listo. 10 notas, ¿bien? 10 notas. Estas son las notas. Bueno, esto también lo deberían quitar. El estudiante Pepito obtuvo 10 notas, que suman 27. Su calificación final es de 2.7 y el texto es reprobó la asignatura. ¿Listo? Así si vayamos a ejecutarlo, pues por ejemplo con solamente una nota, 4.5, con 2.6, ponemos el 0, igual toma las dos notas. 4.5, 2.6, el estudiante Pepitos obtuvo dos notas que suman 7.1, ¿cierto? 4 y 6, 4 y 2, 6, más 1 de acá, 7.1. Si su calificación final es de 3.5, ¿cierto? Promediando, aprobó la asignatura. Digamos que ahí estaría aparte, pero honestamente aquí ya veo que aquí este bloque se puede acomodar de otra forma. ¿Por qué? Porque la ideal es no es repetir líneas de código. Para mí esto es repetir línea de código acá. Se podría reestructurar de pronto ajustando un poco los condicionales o algo para no repetir líneas. ¿Listo? La ideal en la programación es no repetir como preguntas. ¿Listo? ¿Lo? Sí, sí, señor. Listo, ese es el reto. Bueno, profe, yo lo estaba haciendo diferente, yo estaba usando dentro del No, white. pero no importa, es que yo lo hice así porque se me ocurrió así, Sí, todo no, sin no, estar o en sea, por. voy a lo que ya sé por qué se me estaba repitiendo y repitiendo la información. Yo no estaba finalizando y como estaba dentro del white true, entonces me repetía y me repetía, entonces estaba, claro, tocaba ver así. Tener en cuenta los validadores, prácticamente cada validador va dentro de un while true. ¿Listo? Ahora, no agregar muchas líneas de código en el try. Yo he visto que unos ponen un reguero de líneas, en el try se pone exclusivamente las líneas que pueden tener conflicto o pueden lanzar un error. Yo vi aquí un reguero de operaciones, no. Se pone lo que puede lanzar un error, el comando o la línea que puede lanzar un error. Como yo tengo aquí bastante unidades, pues así lo hago. Pero solamente se pone esto. ¿Por qué tengo este if? Pues porque como yo voy a lanzar un error, pues lo necesito poner dentro del try. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, señor, muchas gracias. Entonces, fue un gusto y pues espero que les haya servido bastante la Gracias, profe, sí, señor. asesoría. Sí, profe, mucho. Gracias. Bueno. Y no se acostumbren a que les haga como tal los retos, ¿listo? Sí, no. No, señor. No era la idea. Yo venía Bueno. con otra idea, yo iba a preguntarle sobre el código mío, pero no. A mí se No, me han generado tal cual los mismos errores que le salieron a usted, pero tengo uno que no doy ni para adelante ni para atrás, pero ya con lo que acabo de ver creo que podré solucionar. Igual, todo este material, tanto la grabación de la clase como el material de Colab, ustedes los pueden buscar bueno, dejé de compartir, pero en el curso donde dice agendar asesorías, hay una parte en donde dice
agendar asesorías, que es donde entran para hacer la respectiva reserva. Hay una parte donde dice carpetas asesorías grabadas, que son todos los videos de todas las asesorías que se han venido realizando, y hay otra donde dice material implementado Colab, y ahí se les lista, de hecho implícitamente se lista ahí, ¿cierto? Todos los Colab que se han venido trabajando. Ustedes pueden abrir cualquiera de ellos, con su correo de Gmail pueden generar una copia y ejecutar o modificar, pero en su copia, el punto Colab. ¿Listo? Como si fuera un documento, un Google Doc, pero con permisos de generar copia. Bueno, entonces pueden generar una copia para sus Google Drive y van y pueden ejecutar y modificar y como tal. Bueno. Bueno, profe, muchas Listo, gracias. profe. Gracias. Bueno, muchachos, bueno, que pasen buena noche. Hasta Igualmente, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, espero verlos pronto. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao.